Hola, nosotros somos alumnos de la Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel Velasco Suárez, Campus 2, y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de nuestra facultad para realizar una entrevista al Dr. Rafael López Castellanos, quien obstetra de alta experiencia, con quien trataremos un tema de suma importancia que es la salud materna. Buenas tardes, doctor. Nosotros somos alumnos del módulo 2, grupo C, y estamos aquí con usted para hacer una entrevista. Agradecemos el tiempo que nos presta. Muchas gracias. Pues el tema que nosotros vamos a tratar es la salud materna, y más específicamente los embarazos a temprana edad y los riesgos que conlleva. ¿Cuál es su opinión acerca de los embarazos a temprana edad? Bueno, el embarazo en la adolescencia en México hoy se ha convertido en un problema de salud pública. De hecho, el coordinador de salud a nivel nacional, el doctor Narro, ¿no?, en su momento, hace 2 años, comentó que para México ya era un problema de salud pública. ¿Esto qué quiere decir? Que el número de embarazos en esta población joven, en adolescentes, es muy elevado. Lógicamente, las consecuencias o problemas hacia la propia paciente, hacia los pacientes, hacia los bebés, y hacia el entorno familiar, pues complica más. ¿Y usted qué considera que es el núcleo de esta situación? Pues hay muchos factores. Pudiéramos pensar que es por falta de información, pero en realidad vivimos en una etapa donde la información está al día y lo pueden consultar en cualquier parte. Entonces, pues decir que es por falta de información, pues es un poquito difícil. Tal vez de educación, más que de información, y educación quizás en el seno familiar, ¿no? Porque desafortunadamente hoy en día la mamá, el papá, y casi todo el núcleo familiar tiene que trabajar, y descuidamos mucha esa parte. Tenemos poca convivencia con los hijos de forma directa, ¿no? Y a veces no sabemos dónde están, dónde andan, sus inquietudes. Es más, estamos viviendo hoy en nuestra época una situación difícil donde nos sentamos a la mesa y en vez de sentar a platicar, pues todo el mundo estamos con el celular chateando, ¿no? Sí. Estamos comiendo y estamos chateando. Espérame, que es un mensaje. Entonces, la tecnología nos ha rebasado. Entonces, si no hay una buena convivencia familiar, porque los papás no están, y cuando están, porque pues no damos tiempo a hablar de nuestros problemas, pues yo pienso que por ahí puede estar, ¿no? Entonces, más que una cuestión de información, es una cuestión de educación, ¿no? Sí. O sea, tomando en cuenta que la educación pues es en casa. A la escuela vamos a aprender español, vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender gramática, vamos a aprender otras cosas. Los valores están en casa. Entonces, es un poquito complejo, esa es esa parte. Volvemos a lo mismo, la cuestión económica influye también, porque casi todo el mundo tiene que trabajar, o tenemos que trabajar para llevar el pan a la casa o comernos un pan. Entonces, ahí hay una disgregación familiar importante, ¿no? Yo creo que es eso, no es la única, pero yo creo que si trabajamos un poquito más en eso, a lo mejor pudiéramos hacer algo, ¿no? Sí, sería como lo principal. Sí, porque te digo, las niñas hoy desde, pues más, 2, 3 años ya las ves con los tablets. Sí. Es más, sin que sepan leer, se meten a programas y saben. Entonces, información sobre sexualidad existe muchísimo. Entonces, nada más que el despertar en la adolescencia de nuestra sexualidad, que muchas veces es un poquito abrupto, ¿no? Pues no podemos controlarlo. O sea, a veces se nos sale a la misma paciente, ¿no? Se nos sale de las manos. ¿Cómo le pregunto? ¿Es normal? Le pregunto a mi papá, a mi mamá, ¿a quién le digo? ¿Es normal lo que me está pasando? Y mucha de esa información a veces la tomamos de otro lado, que no es una buena información, ¿no? Sí, sería como una falta de comunicación. De comunicación, y las mismas redes se prestan para eso, ¿no? O sea, se prestan para eso, es decir, sé libre,
haz lo que quieras, es tu cuerpo. Es cierto, cada uno de nosotros es libre, pero cuerpo solamente tenemos uno, nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo, debe ser como un templo. Prioridad, o sea, desde comida, alimento, vestida, relaciones interpersonales, o sea, no cualquiera podemos decir que es nuestro amigo, ¿no? O nuestra amiga. Entonces, todo ese tipo de cosas pues, en la adolescencia fluye. Entonces, si no tenemos una buena atención ahí, pues nos va mal, ¿no? Hubo por ahí incluso una película, no me recuerdo el nombre, donde hasta las niñas adolescentes hubo una competencia para ver quién se embarazaba, ¿no? Sí, eso ya es un problema. Entonces ya lo agarras como otra cosa, o sea, desafortunadamente el embarazo en el adolescente es un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ni física ni psicológicamente, ¿no?, el cuerpo está preparado para ello. No han terminado de crecer y de desarrollarse como personas, ¿no? Digo, nunca terminamos, pero para el embarazo específicamente se complica más. Generalmente no llevan un buen control prenatal, las niñas esconden el embarazo. Y cuando los papás se vienen a dar cuenta, pues ya es porque la niña tiene dolor de parto. Nunca fueron al médico. Ya un nivel más avanzado. Pues no desconocemos su hemoglobina, su grupo IRH, si tiene ultrasonidos, si no tiene ultrasonidos, si el bebé viene en las mejores condiciones óptimas, si creció y se desarrolló ese embarazo correctamente. No hay nada, porque las niñas lo ocultan. Esas serían las complicaciones que podría haber en el embarazo. Pues son muchas, porque al final de cuentas llega la niña a la atención médica y muchas veces no sabemos si ese producto viene en una buena posición, el tamaño de la pelvis, de la cadera, el bebé va a poder pasar por ahí o no va a poder pasar, si tienen placentas previas, si tienen procesos infecciosos genitales agregados. Imaginémonos una paciente infectada, digamos con virus de papiloma humano y que tenga lesiones activas. Pues, lógicamente es una forma que el bebé que nazca por ahí se va a contagiar. Pero digamos un SIDA no detectado porque no se hizo una prueba de SIDA al inicio del embarazo, o una sífilis congénita porque no hicimos una detección de un VDRL tan sencillo que es en sangre. Entonces vamos aumentando las complicaciones tanto en la mamá como en ellos, ¿no? Sí, y bueno, ¿cómo podríamos disminuir el riesgo de aparición de estas complicaciones durante el embarazo? El embarazo hay una parte muy importante que es el control prenatal. El control prenatal es un conjunto de acciones, ¿no?, que van encaminadas a detectar factores de riesgo. Entonces, y en cada consulta debemos evaluar esos factores de riesgo. Hay factores de riesgo que podemos modificar y hay factores de riesgo que no podemos modificar. Por ejemplo, la edad no la puedes modificar. Si padece de asma, de diabetes, de hipertensión, pues hay cosas que en su momento, si el paciente lo padece, ya no lo puedes modificar. El número de hijos, el número de abortos provocados, no provocados, pues ya no lo puedes modificar, ¿no? Si padece del riñón, del hígado, pues ya no lo puedes modificar. Pero sí que podemos modificar la anemia, las infecciones urinarias, las infecciones vaginales, ¿no? Eso sí podemos modificarlo. Entonces, algunos factores de riesgo durante el embarazo los podemos modificar. ¿Qué intención tiene modificar los factores de riesgo? Que la probabilidad de daño, lesión o muerte en un bebé, en una mamá o en ambos, también la reduzcamos. Podemos reducir la morbimortalidad en estas niñas. Entonces sí es muy importante el control prenatal, pero insisto, la niña adolescente lo que menos hace es eso, cuidarse. No va al médico porque tal vez los papás no lo sepan. Y cuando los papás lo saben, pues algunos hasta pues también los esconden. Es que mi hija ya fracasó. No, que nadie se dé cuenta. Entonces contribuimos
a que no podamos detectar tempranamente estos factores de riesgo modificables y poderles ayudar. Entonces yo creo que podemos hacer mucho ya una vez la niña embarazada, llevar un control prenatal estricto. También aquí cabe aclarar que no existe embarazo sin riesgo. Todas las mujeres, todos los embarazos tienen riesgo, bajo riesgo o alto riesgo. ¿Qué significa riesgo? Probabilidad de daño, lesión o muerte en un bebé, en una mamá o en ambos durante la etapa de la concepción, del embarazo. Entonces, una paciente con alto riesgo pues tiene más probabilidades de complicarse que una paciente de bajo riesgo. Y si yo en mi control prenatal voy cuidando estos factores de riesgo, puedo ayudarle al paciente. Algo tan simple como el grupo IRH. Una paciente RH negativo, sabemos que es un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede haber anticuerpos ante el RH y esos anticuerpos afectar al bebé y matarlo dentro de él. Pues hay niñas que no conocen su grupo IRH. Entonces, creo que sí se puede hacer mucho, pero esto es de una buena educación. Bien. Durante el embarazo adolescente, ¿cuáles son los cuidados esenciales que la madre debe llevar para tener un embarazo tranquilo? Bueno, recordemos dentro del el control prenatal. ¿Y el control prenatal a qué te va a llevar? Porque ahí viene marcado. De hecho, la Cartilla Nacional de Salud, en la etapa de la adolescencia, tiene diferentes actividades para la paciente. Actividades de alimentación o nutrición, actividades de vacunación, citas con el médico, detección de caries, aplicación de flúor, desparasitación. O sea, todo está en su cartilla de salud. El único problema es que no conocemos nuestra cartilla de salud. Pero ahí está. Entonces, básicamente es una buena alimentación, un buen reposo. El paciente tiene que reposar un poquito más. El cuidado de su higiene íntima y su higiene externa es básico, ¿no? Tener un ambiente tranquilo en casa, laboral o universitario, en la escuela. Generalmente los embarazos se dan en la secundaria, en la prepa, ¿no? Sí. Tener un ambiente tranquilo, ¿no? Acudir a sus citas médicas. Yo creo que eso es de lo primordial en el caso de ellos. Entonces, ¿cuál sería su opinión acerca de cómo influyen los factores sociales en la salud materna en nuestro estado? Los factores sociales. Pues fíjate que aunque nos cueste trabajo entender cuando se es joven, muchas veces a mí la ciudad no me importa, me importa lo que yo diga. Pues no es cierto. Estamos insertos dentro de una sociedad, no estamos solos. La sociedad ha dado pautas a ciertas normas que durante los años se han ido modificando. Desde mi muy particular punto de vista, algunas cosas para bien, algunas cosas para mal, o no para bien, ¿no? Por no decir para mal, ¿no? Pero hemos ido avanzando. La cuestión social es muy importante. Hoy se juzga menos a la mujer embarazada. Antes las corrían de la casa. Me fallaste, vete, no te quiero. Los papás eran muy tácitos, ¿no? Manchaste mi honor, mi apellido, y las corrían. Ahora yo no. Pero hoy hemos caído en el otro extremo. Permitirles novios desde los 10, 11 años. Es más, hasta se los festejamos, ¿no? Sí. Que mi hijo, mi hija tenga novio. Y si podemos hasta fiesta les hacemos, y vamos aquí, o sea, somos muy permisivos, ¿no? Como sociedad. Yo creo que todo en la vida se va dando de forma natural. Si yo permito eso, pues también debo de saber que mi hijo o mi hija físico o psicológicamente no está preparado y tengo que estar al pendiente, ¿no?
No es de que pues tómate el carro y vete, o váyanse aquí o váyanse allá. ¿Por qué? Porque como sociedad muchas veces los dejamos solos, incluyendo en casa. Está demostrado, por años hay encuestas en relación a sexualidad que son encuestas cerradas, porque en cuestión de sexualidad tendemos a mentir. Que la primera relación hoy en día es en la casa de la novia o en la casa del novio. Porque no hay para irse a un buen lugar, no hay para una buena cena. No, es en la casa. ¿Y qué hacemos como papás? Llega el novio de la hija, o la hija con el hijo con la novia. Ah, bueno, ahí se quedan, ahorita vengo, voy al mercado. Y los dejamos solos, cuando la sexualidad, las hormonas están a flor de piel. Yo no digo que estemos ahí pegaditos con ella, y no te muevas, esto. No, tampoco. Tienen que tener libertad, pero tiene que haber supervisión, vigilancia. Entonces, como sociedad, influimos mucho. Hoy en día, como sociedad, estamos llevando una etapa de los abuelos papás, donde la hija se embarazan y los abuelos se hacen cargo de los nietos y fungen como papá de los nietos. Y les quitamos esa responsabilidad a la hija o al hijo, hasta el 100%. Y entonces al rato se embarazan o embarazan a otra persona. Y ahí venimos otra vez con los nietos. Entonces, socialmente no hemos hecho muchas cosas bien. Entonces, sí, la cuestión social implica la forma en que estamos viviendo, ¿no? Hoy nos preocupa más, como dicen por ahí, el envoltorio que el contenido. Hoy nos preocupa tener una mejor imagen, una mejor salud, ir al gimnasio, tener un mejor carro, tener la casa más grande de la colonia. Y lo interno, lo básico, pues no lo vemos, ¿no? Se deja a un lado. Entonces yo creo que sí, como sociedad, pues tenemos que tener un poquito de más, estar más al pendiente de nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué es lo que usted recomendaría para disminuir la incidencia de embarazos a temprana edad? Bueno, decimos que el núcleo básico sigue siendo, aunque no nos guste para muchos, la familia. Y la familia está compuesta por mamá, papá, hijos. Yo no digo que una persona no supla a la otra en determinado momento, pero no es la mejor. No es lo mismo una mamá soltera o un papá soltero. No es lo mismo la relación de hermanos huérfanos, que se quedaron sin papá y sin mamá. Su crecimiento es diferente, ¿no? Entonces no todos tienen la enorme fortuna de contar con el apoyo familiar. Y a veces los que tenemos un núcleo familiar integrado, pues a veces no prestamos atención. Entonces yo creo que ahí el pilar sigue siendo ese. Independientemente que, insisto, la mamá, el papá hoy en día tengamos que trabajar porque no nos alcanza, ¿no? A través de la tecnología también podemos estar al pendiente de nuestros hijos. Hey, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Ya comiste? ¿No? ¿Qué haces? O sea, hay formas también de vigilar. O sea, la tecnología también nos puede servir para eso. Entonces, yo creo que sí se puede hacer mucho. Y ahora, hablando a una visión futura, ¿a usted qué le gustaría ver en un futuro en México sobre la salud materna? Sobre cambios o nuevas implementaciones de programas que puedan mejorar. Que puedan mejorar. Se han batallado a través de mucho tiempo disminuir la mortalidad materna. Es un lastre que cargamos como país, ¿no? Se hicieron los convenios del milenio y se entiende que para el 2015 la mortalidad materna, que la teníamos muy elevada, más de un 40, hasta en algunos estados hasta un 70% de muerte materna en relación a nacidos vivos, la relación de muerte materna, o sea, muy elevada, sí va a bajar.
a menos de 15 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, cosa que no se ha cumplido. Nuestro país y nuestro estado ocupa uno de los 3 primeros lugares de muerte materna. Preocupante. O sea, preocupante. Y dentro de la muerte materna, pues un gran rubro se da en adolescentes. Sí. Entonces, vean, estamos metidos en una espiral, pues un poquito difícil. ¿Podemos modificar? Claro, podemos modificar. Hay aspectos sociales, hay aspectos económicos, hay aspectos políticos, aunque pues a muchos no nos gusta mucho la política, pero hay aspectos políticos también, ¿no? Sociales, económicos, políticos y médicos. Entonces, yo creo que cada quien en su ámbito, los médicos tenemos que hacer un esfuerzo por llevar un mejor control prenatal, porque nuestros pacientes acudan a sus citas, por decirle la importancia del control prenatal. Los políticos o nuestros gobernantes tienen que hacer estrategias en salud para mejorar esta parte. La sociedad tiene que contribuir a esa parte. Entonces, económicamente, pues todos tenemos que mejorar. No mejorar nuestros sistemas de salud, porque hay gente que no tiene para una atención privada. Sí. Pero el sistema de salud, pues no es de los mejores. Digo, esperemos que con este nuevo gobierno que acaba de entrar, ¿no? Por lo menos, si se dan cuenta, hubo 8 estados, si no mal recuerdo, 9, que son la parte sur, que le van a dar prioridad a los aspectos de salud, ¿no? Es prioridad, que haya medicinas, que haya hospitales, que la gente humilde tenga acceso a la salud, ¿no? En general. Y, pues lógicamente, la cuestión económica, pues algunos pueden tener derecho a la atención privada, pero son los menos. Entonces, si mejoramos la situación de mejorar la economía de las familias, se va a mejorar la otra parte. Aclaro, sin educación no vamos a lograr nada. Entonces, parte fundamental es la educación. La educación en casa, la educación en el preescolar, la educación en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en las facultades. Yo creo que es el punto base ahí, la educación. Claro, sí. Y bueno, para finalizar, ¿qué nos puede decir de cuáles han sido los avances más importantes que se han conseguido en la salud materna en los últimos años? Avances. Bueno, tenemos hoy nuestro control prenatal se ha ido mejorando, ¿no? Porque, por ejemplo, con los avances tecnológicos, hoy podemos saber si el bebé está vivo o no a partir de la semana 6 con ultrasonido. Podemos hacer un estudio en el primer trimestre para ver si el bebé viene con malformaciones o no. Tenemos estudios de laboratorio complementarios a eso. Podemos hacer seguimientos durante el embarazo a través de ultrasonidos. Entonces, esa parte se ha mejorado. Tenemos mejores vacunas. O sea, la cartilla de salud está en las vacunas. Tenemos que vacunarnos en su tiempo. Por lo menos todos debemos pasar al médico cada 6 meses. Todos. ¿No? A hacer estudios básicos de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, un examen general de orina, por lo menos, ¿no? Vacunarnos, tenemos que acudir al odontólogo por lo menos 2 veces también al año, como lo marca la guía, ¿no? Hay algunas campañas extraordinarias de salud, dependiendo de cada etapa, ¿no? Por decir algo, en la mujer se implementó la mastografía después de los 40 años, ha habido campañas de mastografía,
también que vienen ahí mismo para detectar cáncer de mama, que es otra causa de muerte materna. Entonces sí se han hecho mejoras para que disminuir estos factores, pero aunque lo tenemos, muchos pacientes no acudimos. Entonces están ahí, pero no acudimos. Entonces no. La salud para el mexicano en general muchas veces no es prioritaria, o sea, como persona. Sí, por esta O sea, falta de educación. de educación, claro. O sea, tú puedes decir, quiero tener una mejor fiesta de 15 años, pero cuando se trata de ir al médico, pues el médico que menos me cobre, el más barato, en la clínica menos me cobre, y si no, pues me voy a salubridad porque no tengo. O sea, cuando después de la vida, lo más importante es la salud. Sin salud, pues no tenemos una buena vida. Pero nosotros como mexicanos no hemos sabido priorizar, ¿no? ¿Qué otra después de la vida y salud? ¿Qué sigue? Educación. Tengo vida, tengo una buena salud y tengo una buena educación. Híjole, creo que estoy encaminado al éxito. Sí. Son unos pilares muy importantes. Fundamentales para el desarrollo de cualquier ser humano. Tener vida, tener salud, tener educación. De hecho hay países donde en educación se invierte más, ¿no? En términos se invierte más, y lógicamente una población mejor educada como Noruega, como Suiza, como mismo Japón, pues lógicamente son países desarrollados. Si no mejoramos nosotros esa parte de educación, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Hace unos días me tocó ver por ahí un video de Japón. En Japón la gente no tira basura, no hay contenedores de basura. La gente no come en los trenes, no come en los autobuses. Y si come fuera de casa, todo lo que lleva de basura lo guarda y llegando a su casa lo deposita y lo clasifica. Los niños pueden ir a los vagones desde 5 o 6 años a la escuela. Nadie los molesta. ¿Por qué? Porque en medidas de seguridad, todo aquel que infrinja la ley es castigado. Entonces ellos, su educación es desde la cuna, porque ahí les enseñan. En algunos otros videos los niños terminan de trabajar, bueno, antes de trabajar se saludan, conviven en la escuela, participan, mantienen su lugar limpio. Luego vienen sus actividades académicas y al término todo el mundo vuelve a hacer lo mismo. Se despiden, mantienen el lugar limpio y se retiran. Sí, esta parte un poco deficiente en nuestro país. Tú aquí pones a unos alumnos a limpiar el salón y ya los padres de familia te están diciendo, yo mi hijo no lo mandé a la escuela para barrer y trapear, ¿no? O sea, pero esta es nuestra educación de años. Entonces tenemos que ir cambiando poco a poco, no podemos ser el Japón de un día para otro. Quisiéramos, sí, ¿no? Suiza, Noruega. Tenemos que poner de nuestra parte como sociedad. Como sociedad, cambiar, pero eso implica, para que nos podamos cambiar, implica tener una mejor educación. Yo les digo, un pueblo sin educación, un pueblo no sano, va a ser un pueblo que nos va a costar más, como el nuestro, nos va a costar más trabajo salir. Entonces, ojalá podamos hacer algo, por lo menos lo que nos toque hacer a ustedes, a mí, de donde estemos, tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? En todos los ámbitos. A lo mejor a mí como padre, como esposo, aquí en la universidad como docente,
ayudar a los alumnos a ser mejores. Y así los alumnos en cascada hacia abajo. Pues muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Agradecemos su tiempo y pues Por la información que nos ha brindado va a ser muy útil para las personas que esperamos que lleguen a todos y puedan comprenderlo. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Lo que aquí platicamos, digo, no es la panacea, pero poniendo nuestro granito de arena todos, yo creo que podemos ayudar mucho a nuestra familia, a nuestro municipio, a nuestro estado, a nuestro país, a nuestro planeta.